Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión vamos a tratar un tema que está de rigurosa actualidad porque si uno se fija en la campaña electoral a nivel nacional, ¿de qué más se está hablando ahora? Pues de vivienda, diferentes medidas para acabar con quizás el problema que más preocupa a los españoles, uno de los tres que más preocupa a día de hoy. Y precisamente recientemente se ha aprobado una ley de vivienda que ha fijado una serie de normativas diferentes a las que había actualmente y por eso he convocado una mesa para hablar de este y otros asuntos relacionados con la vivienda, que en nuestra ciudad además también yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Así que vamos a presentar a los invitados, uno que es muy habitual ya y no va a hablar hoy del plan general, muy a su pesar, Pablo Campos desde Beneite Inversiones Inmobiliarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marci. Hoy nos acompaña, ahí tenemos dos novedades en la mesa de debate. En primer lugar, desde la ONG Emaús, una educadora social y que además trabaja en un programa que se llama Fogares, junto a Provivienda, Noa Costas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros de la parte inmobiliaria, asesor en Ático Cero, Jorge Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marci. Y también tenemos a la delegada territorial de la Asociación Provivienda en Galicia, Ana Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una vez presentados, sois vosotros que tenéis que hablar aquí de muchas cosas y la ley de vivienda también tiene varias patas, pero quizás por empezar por alguna que hay que romper el hielo, el tope de precios. Esto del 2%, el 2% y que luego ya se va a fijar un nuevo indicador para fijar el tope del alquiler, que no sé si consideráis una medida necesaria, sobre todo si esto es bueno o no. Así, venga, por orden que os presente. Pablo, rompes tú el hielo. Rompo el hielo. Bueno, pues tema controvertido, evidentemente, el tema del tope de precios. Las experiencias que está habiendo en Europa y en Cataluña, incluso, que lo tenemos más cerquita en relación al tope del alquiler, no están siendo todas las satisfactorias o no están siendo satisfactorias en general. De manera que, bueno, pues tenemos muestras ya de que probablemente no sea la medida más oportuna. La nueva ley, bueno, ahora mismo está limitado el tope. Cualquier propietario que quiera subir su propiedad tiene que puede subirla a actualizarla en lugar del IPC, que era el índice que se utilizaba siempre, pues subirlo un máximo del 2%. Con la nueva ley lo que se hace es se sube un punto en el 2024 y se generará un índice que no sabemos qué será a partir del año 2025. Con lo cual, el decir en una ley no sabemos qué será, pues ya me parece un tema que bueno, pues es cuanto menos inquietante. O sea, realmente cuando una persona hace una inversión del tipo que sea, tiene que saber cómo va a funcionar el mercado en el que se está metiendo. Y en este momento hay una incertidumbre grande y con esta medida lo que se está haciendo es depreciar la inversión del pequeño propietario, sobre todo, que es el que tiene el volumen de vivienda alquilada en el mercado, en este caso. O sea que, desde mi punto de vista, soy más de incentivar que de limitar. O sea, que no te convence mucho. No me convence. Vale. Noa, ¿a ti te convence o no? Bueno, la realidad es que nos encontramos en nuestro día a día, en nuestro trabajo tanto en Provivienda como en Emaús, es que en los últimos tiempos ha habido un incremento brutal de los precios del alquiler, tanto de viviendas como de habitaciones, porque bueno, pues es verdad que muchas de las personas con las que trabajamos no pueden acceder ni siquiera a alquilar una vivienda y tienen que optar por el tema de las habitaciones. Y en los últimos años y en los últimos meses ha habido un incremento brutal. Pues hablamos de habitaciones que se alquilaban por 200 euros y ahora de 300, 350 no bajan, o viviendas, estudios pequeños que se alquilaban por 300 euros y de 450 euros no bajan. Esto hace que muchas personas queden excluidas de poder acceder a una vivienda, que al final es un derecho que todas las personas tenemos. Entonces, creo que todo lo que sea limitar que se especule con la vivienda y que los precios se incrementen de esta manera, pues es bien recibido. Incluso personas bueno, pues que ya están en vivienda y que de un año a otro se le hacen unos incrementos que son inasumibles para ellos. Jorge. Bueno, es que en realidad creo que es un mal llamado tope de precios, es un tope de incremento. Al final se habla de qué es lo que pasa con aquellas personas a las que les toca renovar el precio y vaya, a esas personas no les pueden subir, pero ¿qué pasa con aquellas personas a las que les vence el alquiler? Lo que está pasando con esas personas, lo que ha pasado a lo largo de este último año en que la subida estaba limitada al 2%, es que los propietarios no les han renovado el alquiler, los han echado y han puesto de nuevo el piso en alquiler por un precio mucho más elevado, porque no se está atacando el fondo del problema y es básicamente que hay una carencia absoluta de oferta de vivienda. El problema de fondo es
carencia de oferta. Entonces, mientras el propietario pueda pedir lo que quiera, prácticamente lo que quiera por la vivienda, porque no hay viviendas para alquilar, cuando se acaba el plazo, bueno, pues mientras la ley me obligue a mantener el alquiler durante un plazo de 3, 5, lo que haya mandado, que mande la ley, en este caso son 5 años, pues no podré subir tanto, pero créeme que en cuanto acabe este plazo, cancelaré contrato, que es lo que están haciendo nuestros clientes. Cancelaré contrato, echaré al inquilino que solo he podido subir esto y pasaré de cobrar los 500 o 600 euros que podía, se irá y lo subiré a 800 euros que me los pagarán. O sea, no es un incremento de precio. O sea, no es una limitación de precio, es una limitación de incremento. Cuando la ley me libere, la pondré el precio que el mercado mande y que alguien pueda pagar. Ana. Bueno, realmente yo creo que han salido un poco por los dos lados, bueno, pues mucha realidad de lo que está pasando. Nosotros desde el trabajo que hacemos y que acompañamos a personas vulnerables, obviamente, que esto no esté marcado por un IPC, que en algunos momentos ha sido sangrante. Hemos tenido personas que de repente le ha subido la vivienda 50 o 60 euros, que a lo mejor puede parecer, bueno, pues una cuantía no significativa, pero cuando tu volumen de ingresos hace que estés destinando el 75 o el 85% de tus ingresos a la vivienda, que de repente sea una subida de 50 o 60 euros, te deja prácticamente, o que no puedes asumir otra necesidad fundamental y básica, que es la alimentación, o realmente hace que pierdas la posibilidad de seguir manteniendo esa vivienda, y ahí entramos pues, bueno, en algo que ya conocemos, de un desahucio, de una salida, de todo un panorama pues, bastante desolador. Entonces, que sí que es verdad que se ponga un tope en ese aspecto, creo que es tremendamente necesario y que no pueda ser pues, bueno, con unas cuantías que puedan variar de forma desorbitada. Estoy de acuerdo con lo que comenta Pablo, de que no podemos tener como en el 2025 a ver qué va a pasar. No sé, creo que todos necesitamos saber un poco cuál va a ser el margen a un medio o largo plazo, de qué porcentaje se van a manejar, tanto propietarios como inquilinos. O sea, creo que todos lo necesitamos y que no puede quedar así abierto, pero creo que después de todo, o sea, hay como una serie de trasfondo también que implica la necesidad de parque de vivienda social, la necesidad de destinar en la construcción suelo, que esto también aparece en la ley, para que sea la construcción de vivienda protegida y vivienda social. Y también, por otro lado, creo que hay una parte que es todas las medidas que van a establecerse para evitar bueno, pues diluir contratos cuando hay personas vulnerables, ¿no? Que esto también lo que intenta es evitar estos desahucios masivos que ha habido en otros momentos. Entonces, bueno, lo que nos preocupa a nosotros es cómo se va a aterrizar todas estas medidas en la comunidad autónoma, y después tendremos que ir analizando y viendo qué impacto van a tener. De base, que se regule el coste de la vivienda nos parece fundamental. Pablo, que querías apuntar ahí algo. Sí, yo es que tengo ya aquí un montón de cosas, voy a ser lo más conciso posible. En relación al tema de la subida, entiendo, o sea, yo creo que en esta mesa estamos todos completamente de acuerdo, y vamos a hablar de Vigo, que al final es lo que nos corresponde, que tenemos un problema gravísimo de vivienda, y el problema que tenemos de vivienda, ya está dicho en esta mesa, es un problema de escasez. No tenemos vivienda suficiente en alquiler, hay sobredemanda y eso hace que los precios se incrementen. Perfecto, hasta ahí todo bien. Luego nos comenta Noa que claro, que hay que limitar los precios y que la subida del IPC, y en este caso Ana también, pues bueno, pues de alguna manera hay que compensarla. ¿Quién tiene que compensarla? Este es el problema. Porque aquí muchas veces hablamos y nos ponemos, entiendo que es vuestro trabajo diario y es donde vosotras veis esta casuística, y realmente es un trabajo admirable el que realizáis, pero en nuestro caso vemos también casuísticas contrarias de personas que se han comprado un apartamento o una vivienda como complemento a su pensión. Cuando cumplen 65 años, tienen unos ahorros y dicen, bueno, pues me compro esto, y a mi pensioncita, mayores, le sumo pues 400 euros de renta, 500 euros, 600, lo que corresponda. Y ahora de repente se ven que el nivel de vida sube, no vamos a buscar culpables, o sí, vamos a ver por qué sube el IPC, hasta dónde sube el IPC. ¿Es culpa del pequeño propietario? Entiendo que no. ¿Debemos de cargarle al pequeño propietario esa carga de no subir el IPC y de no actualizar el precio de su vivienda? Yo considero que no. Por eso que habría que buscar acciones que sí lleguen al inquilino, pero que no se carguen siempre de la parte débil. Ojo, y luego hablamos de los fondos buitres famosos, que yo estoy con vosotras, o sea, y con todo el mundo, yo me voy a por ellos. O sea, a mí el fondo buitre a una inmobiliaria como Benítez no nos compra
nada, absolutamente. O sea, lo que están haciendo es pervertir el mercado. Pero ¿qué pasa? Hablamos de un 3% en España de vivienda de fondo buitre, con lo cual me voy a quedar aquí porque tengo un montón de cosas más, luego, pero podemos... Bueno, podéis intervenir con lo que queráis. No sé si queréis responderle ahí a Pablo. A ver, Ana. Yo sí que quería decirle a Pablo que no te voy a decir dato exacto porque no he hecho del todo los deberes, pero sí que te puedo decir que posiblemente un 75, un 80% de los propietarios que colaboran con Provivienda y con Emaús en los programas, en los diferentes programas que tenemos, son ese perfil de propietario. Y son esos propietarios con los que cuando pasa el primer año, se cumple el primer año, te llaman y te comentan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está esta familia? ¿Crees que puedo incrementar tal? O es verdad que tampoco, quiero decir, el Estado tiene que garantizar una serie de medidas y quizás las ayudas a la renta y la forma de incentivar es cuidar también a este perfil de propietario, pero también es verdad que nos hemos encontrado y todos sabemos que hay otro tipo de propietarios que lo que buscan es el lucro, es lícito, pero de una manera a veces abusiva. Y que si no acepta la subida que le estoy planteando, pues voy a tomar otras medidas. Bueno, pues es que a lo mejor es momento de tú tomar esas medidas a ver si es viable o no. Es decir, yo estoy muy de acuerdo en que no tenemos que ir hacia medidas coercitivas o el castigo como tal, sino que tenemos que ir hacia el incentivo y el cuidado del propietario, pero creo que también aquí hemos perdido la base de lo que es una relación contractual de confianza en la que todas las partes ganan. O sea, hay muchísimos propietarios que llevan años alquilando su vivienda en 450, 500 euros, viviendas que podrían estar ahora mismo, si se rigen por lo que hay, en 700, 800 euros. Hacemos un matiz importante justo en este punto, si te parece. En esta ley lo que se plantea es que si esas viviendas de 450 euros que pueden estar en zonas tensionadas, probablemente están en 450 euros, la ley no le va a permitir subir de los 450 euros. O sea, una persona que está haciendo a día de hoy un bien social, que le está alquilando una propiedad por debajo del coste de mercado a un caso particular como los que vosotros podéis trabajar en vuestras asociaciones, resulta que, bueno, por el motivo que sea, esa familia que vosotros tenéis deja la vivienda, la va a poner en el mercado, evidentemente a un precio de mercado normal, y la ley le dice, no, usted la tuvo alquilada en 450, no puede subirla de ese precio, hay un porcentaje, un 3%, una cosa así. O sea, complicado. O sea, resulta que los que se están portando bien los vamos a castigar. Bueno, también. pero tampoco es castigar, yo creo que es sostener. Pero no puedes sostener una vivienda de 450 que cuesta 800 realmente. Claro, pero si todo va en el incremento, o sea, es que al final Claro. estamos en la misma. No, el problema, perdón que interrumpa, es que comentaste tú antes, ¿no? Se hace el castigo para unos. El problema es que no. La ley que se ha ideado, y lo mismo que pasó con la ley de marzo de 2019, la ley de arrendamientos urbanos de marzo de 2019, cuando la vimos dijimos, esto va a ser una catástrofe, va a ser una catástrofe, y así lo fue. Fue un desastre, fue mucho peor lo que pasó después de la aprobación de la ley. Y con esto va a ser exactamente igual, porque al final lo que perjudica a unos perjudica a otros. Al final vamos a salir perjudicados absolutamente todos, inquilinos y propietarios, porque lo que perjudica a unos perjudica a otros, es que está demostradísimo, ¿no? O sea, los propietarios no van a salir perjudicados sin que los arrendatarios salgan perjudicados, va a salir perjudicado todo el mundo. O sea, si hay un Ministerio de Vivienda, si hay un problema nacional de vivienda, ¿cómo es posible que no se intervenga de una forma muchísimo más integral? Yo no lo puedo entender, no lo puedo entender, o sea, se están sacando una serie de medidas que no entiendo de dónde la sacan. Yo solo puedo considerar de auténtica chapuza lo que han hecho, pero de auténtica chapuza, y no me corto ahora de decirlo, de auténtica chapuza, porque es un auténtico desastre. O sea, esto no soluciona. Se está hablando de medidas a 2000, o sea, de crear un índice que no se sabe de dónde vas a ir a finales de 2024. Falta más de año y medio para sacar esa normativa con un porcentaje del 3%, sin saber qué va a pasar con el IPC en 2024. Viviendas que se van a sacar al Sareb, que muchas de ellas a veces están sin terminar, están en absolutos estados de desastre. Cuando hay infinidad, y antes comentábamos, antes de empezar el programa comentábamos como hay muchísimas viviendas cerradas, particularmente aquí en Vigo, porque hay una inseguridad jurídica enorme de cara a los propietarios. Debería existir, y yo llevo años defendiendo que debería existir un mecanismo de arbitraje por parte de las instituciones y unos mecanismos de
avales públicos para que, claro, pues nos pasa muchas veces, ¿no? Que los propietarios dicen, oye, pues no, pues ahora están de moda el seguro de impagos, quiero seguro de impagos, y bueno, pues es que, claro, esta persona no, pues por ingresos o por antigüedad no lo puede alcanzar, o porque acaba de llegar no lo puede alcanzar. Bueno, pues las instituciones públicas deberían hacer esos avales porque no deberían recaer encima de los propietarios particulares. ¿Sabes cuál es el problema? Que la ley ahora limita el aval a 2 mensualidades. No, pero de avales públicos, no de avales privados. Pero me refiero, pero lo limita. Porque, claro, tú vas a alquilar un aval privado... Pero vas a alquilar y la ley no te permite que pidas más de 2 meses de aval, ya, pues, con lo cual para un propietario eso es una insignificancia. No le cubre. Pero por eso digo que debería existir una medida pública, ¿no? Una medida pública que sea, oye, las instituciones públicas quien digan, oye, yo avalo a esta persona, el propietario no tiene por qué ser el propietario debe estar tranquilo, debe poder arrendar su inmueble estando tranquilo a esta persona y yo debo soportar el riesgo, ¿vale? A cambio de que, obviamente, pues el mercado se regula solo, porque el mercado se regula solo. Sí. No, vamos a dejar a Noa que intervenga. Perdón. Nada. Yo con esa parte estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, nosotros somos las primeras que reivindicamos desde hace mucho tiempo pues que se tienen que tomar medidas por parte de las administraciones, bueno, pues que son las administraciones pues, las que tienen que aumentar las medidas de protección, lógicamente, tanto con los propietarios como con los inquilinos. De hecho, pues nosotros trabajamos mano a mano con los propietarios también, o sea que también nos toca muy de cerca. Pero yo creo que es un avance que se hable de vivienda, que se esté hablando tanto de la problemática de vivienda que existe hoy en día, que se vayan tomando medidas, que luego veremos cómo se van llevando a tierra, pero bueno, hasta hace nada esto no existía, entonces era un problema que para todos los que estamos en este mundo de una manera o de otra está ahí, y no solo para las personas en situación de exclusión social con las que trabajamos, o sea, pues compañeros de trabajo que no pueden acceder más allá de alquilarse una habitación, por pues todos estos requisitos tan estrictos que hay ahora mismo, que también entiendo que bueno, un propietario tiene que tener la seguridad, ¿no?, de quién va a meter en su casa, que tenga seguridad de recibir el alquiler mensual y demás, pero bueno, creo que tenemos que encontrar un equilibrio para que todas las personas estén en protección. No estamos siendo muy conformistas. Quiero decir, el decir estamos empezando a hablar, es positivo, no, es que esto es grave. Estamos en una situación muy grave, necesitamos tomar medidas ya y urgentes, no vale con empezar a hablar del tema, no considero suficientemente positivo que empecemos a hablar del tema con medidas futuras a finales de 2024. Tomar una medida ya que antes de que acabe este año regule de forma sustancial el problema que tenemos. O sea, crear ahora mismo un organismo de arbitraje de vivienda ahora mismo y que antes de que acabe el verano esté creado de urgencia. O sea, bueno, no me acuerdo en qué año fue, pero vamos, o sea, estando José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno, cuando se paralizó, no sé si os acordáis, por huelga de control de controladores aéreos, ¿no? Sacó al ejército no estoy diciendo que se saque del ejército, pero o sea, porque la gente no podía viajar y los aviones se pararon, se tomaron medidas radicales, ¿no? Y de repente la gente no tiene vivienda y se toman medidas a año y medio vista. Bueno, yo lo que quiero decir, creo que hay que ser calma también, vamos a ver, porque es un tema Pues yo creo que no, yo creo que ya hemos tenido calma suficiente y no estoy hablando de, oye, venga, medidas, no, pero creo que no nos vale con ser, venga, vamos a ver si dentro, me alegro con que estemos tomando medidas de cara a, bueno, no, o sea, hay que tomar medidas que dentro de 6 meses garanticen que el alquiler se haya regularizado, no que dentro de 3 años el alquiler se haya regularizado, porque mientras tanto hay mucha gente sufriendo y mucha gente pasándolo mal y hay incluso, voy a dar de mi parte, un montón de propietarios perdiendo dinero porque tienen sus inmuebles vacíos porque no se atreven a sacarlos al alquiler, no se atreven directamente. Y tú conoces perfectamente este problema. Hay un problema de comunicación, quiero decir, desde las instituciones públicas de lo que es la ley. La ley tiene cosas buenas, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay cosas buenas. Es que soy así. Entonces vine yo hoy para echarte una mano y ponerme un poco porque tiene cosas buenas. Me amortiguo. Efectivamente. Tiene cosas que yo creo que son interesantes y que comentaré
hablaremos también, porque yo las considero buenas. El problema que nos encontramos sobre todo es, primero, legislar con cabeza. Legislar con cabeza no quiere decir legislar ya a golpe de machete, porque entonces sí que estamos perdidos, porque es un poco lo que yo estoy viendo que está pasando en esta ley, ¿vale? Es una ley que no está del todo pulida, probablemente por no haberla estudiado con detenimiento. Están legislando a golpe de machete con los ojos vendados. Es lo que yo creo, ¿eh? A mí hay una cosa, y hago este matiz, y Marci, te dejo ya si te parece. Página 13 de la ley, en el preámbulo, dice: este parque de viviendas, esto hace mención al Parque de Viviendas de España, apenas ofrece una cobertura de 1,6% de viviendas. Cuando hablo de este parque de viviendas, vivienda pública. Esto está en el preámbulo de la ley. La vivienda pública actual en España da cobertura al 1,6% de los 18 millones de hogares que habitan en España, lo que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15% en algunos de los principales países como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca. O sea, 1,6 frente a algo más del 15% en el resto de Europa. ¿Dónde está el problema? Lo tenemos clarito. O sea, el problema no son los propietarios, no son los inquilinos, no es el mercado. El problema, sobre todo la vivienda social, está en todos los gobiernos que hemos tenido, todos los gobiernos, desde el primero hasta el último que hemos tenido en España. Y lo bueno que tenemos, una cosa buena de la ley, es que por lo menos agachan la cabeza y lo reconocen en el preámbulo. Luego ya, cómo lo solucionan, igual no me parece... Si puedo, yo quería hacer ahí un añadido en algo que decís, ¿no? Que es que, a ver, tenemos una parte en la que, ¿en qué momento, cuando hablamos de los avales, de que hubo que generar, porque entramos en un bucle de desconfianza, ¿no? O sea, los propietarios dejaron de tener confianza con las personas a las que le arrendaban su vivienda, cuando antes sabíamos que, bueno, no había mucho más que una relación entre personas en las cuales pues decidían un mero intercambio, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que analizar muchas cosas. Una, ¿por qué razón los mecanismos que pueda haber de prevención no actúan a tiempo? Esto es una responsabilidad también de las administraciones, ya más en la parte social, ¿no? Las medidas, cuando una familia se queda en una situación vulnerable en la que no puede asumir el pago de la vivienda, llegaban a veces a 6 meses, 7 meses, un año vista. Claro, el propietario, o sea, le genera miedo. O sea, yo no puedo estar un año sin recibir mis medios económicos. ¿Qué nos dice la Administración, por otro lado? Es que nuestros tiempos y nuestros procesos son más largos y más tediosos. Perfecto. Algo que la ley también pone de manifiesto es que el tercer sector puede entrar como un agente clave y facilitador en estas medidas. Y somos mucho más ágiles, somos mucho más rápidos porque no tenemos a lo mejor ni la mitad de burocracia que implica a veces la Administración. ¿Vale? Pues agilicemos esos canales, porque hay alternativas y hay soluciones y están comprobadas. Entonces, hemos dejado que esto llegue a una dimensión tan grande en la que ahora lo que tenemos es un poco como esa sensación de, bueno, ya nos ponemos en un modo totalmente de acabar con todo esto porque esto no ha funcionado. No, quizás tenemos que revisar lo que ha pasado y desde ahí ir incrementando estas medidas de forma paulatina porque pueden ser efectivas y pueden funcionar. Yo estoy de acuerdo con Pablo de que creo que esta ley tiene muchas cosas que pueden ser positivas, pero van a ser positivas si somos capaces de implementarlas de forma adecuada y analizando los errores que hemos cometido en el pasado y a lo mejor permitiendo que otros agentes entren en acción, porque lo que tenemos claro es que si dejamos esto en propietarios, inquilinos y administración pública solo, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, bueno, yo creo que esta reflexión es necesaria hacerla, creo que en algún momento ya se está haciendo y creo que también tenemos que ser coherentes en que por primera vez esto le damos mucha importancia y a mí esto me parece realmente salientable. ¿Por qué se está hablando de vivienda? ¿Por qué estamos realmente ahora poniendo en todas las agendas el tema de vivienda? Porque por primera vez ya no solo afecta a las personas que están en situación de pobreza y de vulnerabilidad, porque tenemos que darnos cuenta de que, bueno, creo que nos hemos acostumbrado como sociedad a que, bueno, están ahí. No, no es así. Estamos hablando de un enfoque de derecho. ¿Qué pasa? Que ahora mismo nos toca a todos. Porque ahora mismo cualquier pareja que de repente uno de ellos pierde su trabajo, pierde la vivienda, porque no son capaces de sostener un alquiler. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora de repente es un problema público, es un problema que se está poniendo en la agenda porque nos toca a todas y a todos. Pero hasta este momento, cuando solo correspondía a un grupo determinado de la población, bueno, lo hemos mantenido ahí y da igual. Quería hacer un apunte, leer 2 titulares de prensa que me parecen interesantes por la situación en Vigo, ¿no? La oferta de viviendas de alquiler en Vigo se redujo a la mitad en solo 4 años. Hay apenas 500 viviendas disponibles. Y por el contrario, las viviendas de uso turístico siguen subiendo y ya hay casi 1.100 registradas en Vigo. Esto quiere decir que vamos al revés. Hay más pisos turísticos ahora que viviendas en alquiler. Y hay gente que dice que esta ley
va a propiciar que se siga aumentando la brecha, es decir, más vivienda turística, menos de alquiler. ¿Consideráis que esto va a ser así? Sin duda. ¿Por qué? Porque lo que provocará es eso, que el poder adquisitivo del pequeño propietario frente a la vivienda residencial se pierda. Si además establecen un índice que va por debajo del IPC, que es el IPC es un índice probado del valor del incremento del coste de vida, y si el IPC, pues como bien decía Pablo antes, ¿no? Yo como pequeño propietario, no hablamos de los famosos grandes tenedores, sino como pequeño propietario, tengo una vivienda arrendada que me mantiene, que es mi plus como pensión o como incremento patrimonial, me sube, pues según ese índice, imaginaos, que no han dicho aún de cuánto va a ser, un 1,5 y el coste de la vida me sube un 7, no voy a querer. O sea, prefiero alquiler vacacional, que me pagan una pasta. Vigo cada vez está pues más en auge, tiene más arados, más cositas, más que si la Navidad, que si el marisquiño, que si tal, y es un dineral. Yo le digo a muchos clientes, no, para alquiler vacacional, le digo, ¿tú estás seguro que eso da mucho trabajo? Sí, pero da una pasta. Así, lo digo todos los días, todos los días. Así a lo mejor no puedo decir que la ley se ha olvidado de esto, de los pisos turísticos. Pues en cierta manera sí, y además eso es una realidad, y yo creo que también por esto viene el incremento, en buena parte el incremento de los precios que estamos viendo en la ciudad, porque bueno, pues todo publicidad de Vigo, del turismo y demás, que en los últimos tiempos ha aumentado mucho, nos lleva a esto, a que más, lo que es lógico también, ¿no? Porque yo si fuera propietaria, pues lógicamente también quieres pues, sacarle provecho a tu vivienda y hacer bueno, pues el alquiler turístico, desde luego, es un mejor negocio que alquilar una vivienda a un individual. Es, bueno, también más trabajo, más preocupaciones, más desgaste de la vivienda, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es necesario implementar medidas que fomenten que el alquiler bueno, aumente en la ciudad, que esas viviendas vacías de las que hablamos, bueno, pues facilitar esas seguridades, ¿no?, a los propietarios para que esas viviendas se muevan y tengamos más opción en la ciudad, lo que también hará que los precios pues vayan bajando, ¿no? Porque ahora mismo tú pones tu piso en alquiler y sabes que lo alquilas, casi le pongas el precio que le pongas, y esta es la realidad. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y seguimos hablando de vivienda aquí en Televigo.